Buenas noches a cada uno de ustedes, a las personas que ya nos empezaron a seguir en la transmisión de Facebook. Pues la verdad es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes, estar platicando sobre un tema más de este proyecto Cultivémonos, que se ha vuelto la verdad bastante bonito gracias a varios profesionales de, ahorita han sido centroamericanos, pero van a ser profesionales de toda Latinoamérica, que están ahí con la intención de poder ayudar, de poder apoyar, brindando sus conocimientos a las personas que los quieran escuchar, a las personas que de verdad tengan esas ganas, ese interés por ir aprendiendo algo nuevo. Hoy vamos a tener la participación de la licenciada en Trabajo Social Jennifer Guzmán. Ella nos va a platicar sobre un tema muy importante, de por sí es muy importante, que es el tema de mujer y agroecología. Y a través de esta conferencia, al final vamos a lograr entender cuál es la participación de la mujer en la agroecología, que muchas veces se invisibiliza por algunas cuestiones ahí de machismo, y también algunos retos que se tienen, algunos retos que tiene la mujer, bueno, en realidad todos, dentro de la agroecología y cómo podemos ir transformando todo esto. Jenny es egresada de la Universidad de El Salvador. Ella tiene mucha experiencia en los temas de género, ha trabajado también en ONGs que se dedican a la agroecología, entonces es una persona que con mucha propiedad nos puede hablar sobre este tema. Pues desde ya, Jennifer, te agradecemos por estar compartiendo este tiempo con nosotros, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Y pues vamos a dar unos 2 minutos en lo que las personas se van conectando, en lo que ya les va saliendo la publicación y nos inician a ver. Ya varias personas empiezan a reportarse ahí. Entonces, mientras tanto, les quiero recordar que la dinámica que hemos tenido es que sacamos la convocatoria para estas conferencias y para las personas que así lo quieran, nosotros les generamos un certificado, el cual va con la firma de algunos de los representantes de la empresa Flor de Tierra y pues también de los ponentes. Entonces, como una forma de motivación y de que el conocimiento que ustedes están recibiendo no se quede solo en una situación de, yo sé esto, sino que tengan un respaldo. Esa es la finalidad, así que esto lo vamos a estar haciendo normalmente todos los viernes. En esta ocasión fue por un tema muy especial que lo corrimos a jueves, pero para quienes quieran se pueden siempre registrar en los vínculos que dejamos ahí y luego comprobamos la participación de ustedes en la sesión, pues ya se les hace llegar su diploma o su reconocimiento en los primeros días de la próxima semana. Entonces, bueno, ya hay varias personas conectadas. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con el tema de mujer y agroecología. De verdad, licenciada Jennifer, muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos, por compartir con nosotros ese entusiasmo también. Jennifer es del Salvador, entonces nos va a hablar de mujer y agroecología pues a nivel regional, pero creo que lo va a estar enfocando bastante en El Salvador. Y para quienes somos de otros países, bueno, si son de otros países, igual se pueden reportar ahí en los comentarios de Facebook para saber de qué países nos están viendo e ir viendo ahí cómo generamos una mejor dinámica. Pero Jenny nos va a hablar bastante sobre este tema en el contexto de El Salvador. Entonces, muchas gracias, Jennifer, por estar acá. Y pues el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas que nos están sintonizando en esta noche. Un saludo especial y un agradecimiento para Flor de Tierra Guatemala por extender la invitación para poder participar en estos importantes conversatorios en los cuales pues estamos hablando de alternativas, ¿verdad? De propuestas que tienen mucho que ver para realizar las transformaciones que tanto necesita el mundo en estos momentos que estamos atravesando dificultades. Yo las estoy pasando y yo ya por esa diapositiva. De
Perdón, Jennifer, creo que tienes apagado el micrófono. Jennifer, creo que tienes apagado el micrófono. Ay, perdón, ya, Listo, muchas listo, ya. gracias. Listo. No pasa nada, son cosas que suceden. Bueno, Sí. nuevamente, buenas noches a todas las personas que nos están sintonizando. Muchas gracias por estar aquí. También quiero extender un agradecimiento a Flor de Tierra Guatemala por la atenta invitación realizada para poder participar en estos importantes conversatorios en los cuales pues abordamos diferentes temas de relevancia tanto para el área ambiental como para la sociedad en general. Y para mí es una alegría que en este mes en el cual conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, pues podamos resaltar el papel que tienen las mujeres en la agricultura y también promover una nueva forma de producir con la naturaleza y no contra ella. Para empezar, pues menciono que hablar de mujeres, agricultura y agroecología son pues dos categorías muy extensas que nos dan para hablar mucho tiempo. Por lo cual es un reto, pues, a razones de tiempo, pero espero que al finalizar mi presentación, pues, queden muchas cosas básicas claras y pues siempre están las puertas abiertas para profundizar en cualquier aspecto. Entonces, para comenzar, bueno, voy a compartir mi pantalla. Si me pueden hacer hospedadora, por favor, Benjamín. Y ya vamos a empezar a profundizar sobre este tema. Para iniciar, pues yo me cuestioné mucho cuál es el punto de partida y realmente no encontré un mejor punto de partida que contextualizar dónde estamos ahorita. Entonces, bueno, vamos a empezar por definir que actualmente estamos identificando un problema. ¿Cuál es ese problema? El sistema agroalimentario mundial. ¿Qué sucede con el sistema agroalimentario? Bueno, para comenzar, este sistema consume mucho combustible. Acá hemos identificado 4 características, pero pudiéramos identificar más. Ahora vamos a estar abordando 4 de ellas. Entonces, como les decía, para comenzar, consume mucho combustible. ¿Y esto por qué sucede? Pues en el mundo en el que nos encontramos, mucha de la alimentación que llega hasta nuestros hogares ha tenido que recorrer enormes distancias para llegar ahí. De eso tenemos que muchos de nuestros alimentos no se han producido en nuestros países y ni siquiera en un país vecino, sino que puede ser que sea inclusive en un continente diferente. Y pues esto tiene al final y al cabo grandes consecuencias para el ambiente, ¿verdad? Entonces, una de las principales consecuencias va a ser que va a contaminar mucho. ¿Por qué? Porque el sistema productivo está basado en la quema de combustibles fósiles y eso lo que genera es dióxido de carbono, que como muchos y muchas sabrán, pues es de los gases que es de los principales causantes del cambio climático, una problemática que ya ha empezado a golpear a diferentes países y sobre todo a las poblaciones que tienen mayor vulnerabilidad. También podemos identificar que debido al excesivo uso de agroquímicos que se implementan para poder producir alimentos, pues eso también viene a contaminar las aguas superficiales como las aguas subterráneas y también pues dejan en condiciones graves la tierra en la que podemos producir. También identificamos que este sistema genera dependencia. ¿Por qué? Porque nuestra dieta diaria no se puede solventar con lo que producen nuestros países, sino que hay una gran dependencia de lo que se produce en otros países. ¿Y cuál es el problema? Que cuando se presentan dificultades o situaciones atípicas, como lo fue la pandemia de COVID-19, se cierran las fronteras y eso que ocasiona que se encarezcan los productos. Yo recuerdo que pues algo que consumimos mucho en mi casa es la papa y la compramos usualmente a 75 centavos la libra,
pero en ese tiempo de pandemia solo encontrábamos la libra de papa a $2. Entonces, pues aquí una solo tiene dos opciones. A tener que suprimir de su dieta. Entonces, esto nos obliga a tomar decisiones extremas que no son lo mejor para nuestra salud, ni para nuestra familia, ni para nuestra subsistencia. Y no podemos resolverlo de manera local o de manera nacional porque el el objetivo de desarrollo sostenible número 2, que está contemplado en la serie de ODS que fueron aprobados en el 2015 en el seno de la ONU, pues aquí seguimos viendo que está este objetivo que en ese momento que fue seleccionado, así como estuvo en los objetivos del milenio anteriormente, pues vemos con alegría pues que el mundo se comprometa a ponerle fin al hambre, a la inseguridad alimentaria, a las formas de malnutrición. Sin embargo, a 5 años y que hoy por hoy en el 2021 ya podríamos ir hablando de casi 6 años de haber realizado este compromiso, las proyecciones son que estamos muy lejos de alcanzarlo. Esta información ustedes también la pueden encontrar en el informe del año anterior de la FAO, que es denominado el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. La FAO saca este informe año con año y de esto podemos decir con propiedad estos datos, ¿verdad?, que arroja. Lo primero es que en el mundo el 8.9% de la población mundial padece hambre. Este dato se traduce en 690 millones de personas. Y esto a partir de la pandemia del COVID-19, pues solamente se proyecta que puede aumentar. Para el término de este informe todavía no se tenía una información completa y detallada acerca de los impactos de la pandemia en la alimentación, por lo que se limitaron a hacer proyecciones que yo diría que incluso son tímidas, pero que sin duda en este año, cuando ya se complete el informe, pues tendremos mayor seguridad acerca de qué tanto va a afectar en la alimentación la pandemia. De por sí en un escenario en el que ya se venía profundizando año con año el hambre o la subalimentación en el mundo. Ahora, si nos centramos en nuestra región, pues en América Latina la prevalencia de subalimentación es del 7.4%, que si bien es menor al porcentaje que se presenta a nivel global, no deja de ser una cifra preocupante, porque eso se traduce en 48 millones de personas que viven en subalimentación. Y lamentablemente esa es una cifra que ha venido subiendo año con año. Eso quiere decir que tenemos una tendencia al alza y como acá podemos ver en esta gráfica, el continente que tiene mayor problemáticas con la inseguridad alimentaria y el hambre es África. Pero luego podemos identificar acá a América Latina como la región que le sigue, ¿verdad? O sea que nos encontramos en una situación muy grave de la alimentación y pues esto tiene sus consecuencias. Además de esto, que bueno, con esta información podemos concluir que el sistema no está hecho para alimentar a las personas, no está hecho para resolver ese problema, sino que más bien ha hecho de la alimentación una mercancía y no un derecho como debiera ser, pues también vemos que por los hábitos actuales de consumo que se han promovido, pues vamos a tener costos sanitarios relacionados con la dieta de una proyección de 1.3 billones de dólares al año para el 2030. Y cuando hablamos de estos costos, pues hablamos de los daños a la salud. Según la Organización Mundial de la Salud,
Las enfermedades no transmisibles principales son el cáncer, las enfermedades respiratorias, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Esas enfermedades son cada vez más comunes. Es muy extraño que alguien pueda decir que no conoce a alguien o que sí misma no padezca una de estas enfermedades, y esto no es casualidad. Eso también responde a los hábitos alimenticios que se promueven. Y de aquí tenemos que, pues, muchas personas están en un lado de la moneda, pues están padeciendo hambre, están padeciendo su alimentación, y tenemos otro lado que puede que tenga condiciones económicas para poder acceder a los alimentos, pero que su dieta está basada en alimentos o productos que son altos en azúcar, por ejemplo. Y esto tiene costos en la salud que al final los asumen pues los gobiernos, ¿verdad? No los asume el mercado y mucho menos el sistema en su conjunto. Otro pues de los efectos es que se estima que los costos sociales relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero, como les mencioné por el dióxido de carbono, superan los 1.7 billones de dólares para el año 2030. Entonces, pues estos datos son preocupantes. ¿Por qué? Porque si lo relacionamos con los dos conversatorios anteriores, pues sabemos que si se aumentan los gases de efecto invernadero, si está el cambio climático aquí encima, pues se van a afectar directamente los ecosistemas. Y los ecosistemas y la biodiversidad, pues son la base de los servicios ecosistémicos de los cuales depende el bienestar humano. Sin embargo, acá quiero señalar que si bien hay una crisis en la alimentación, en el hambre también, ahora cada vez suena más el término de una crisis multidimensional. ¿Y qué significa eso? Que estamos en un momento histórico en el que están aconteciendo de manera paralela muchas crisis, siendo una de esas pues la ambiental, que sus efectos se vienen a sentir en la alimentación, en los fenómenos meteorológicos extremos. Por ejemplo, el año pasado tuvimos a ETA y OTA, que sobre todo han afectado a nuestra región, que hubieron pérdidas graves en los cultivos y que encima de eso pues destruyó el hogar de muchas personas, e incluso pues tuvo tanto pérdidas materiales como de seres humanos, ¿verdad? También hablamos de que hay una crisis política, ya hay una desconfianza en el sistema político, y seguimos acarreando pues, el problema de la pobreza, la crisis económica, y también ahora se nos suma una crisis sanitaria. Y en ese escenario entonces pensamos hacia dónde vamos, y pues por esta jornada serán muchas las respuestas para poder solventar esa crisis multidimensional, pero nos vamos a centrar en la alimentación. Entonces, según el término de soberanía alimentaria, un concepto que surge en 1996 desde la Vía Campesina, que es un movimiento internacional del campesinado, pues la define como el derecho de cada nación de mantener y desarrollar su propia capacidad de producir alimentos, que son decisivos para la seguridad alimentaria nacional y comunitaria, respetando la diversidad cultural y la diversidad de los métodos de producción. Pues que proponemos que se tiene que reivindicar que cada comunidad, que cada país debe tener derecho a decidir qué producir, cómo lo voy a producir, para quién lo voy a producir. Y también, pues, tenemos en la vista la seguridad alimentaria. ¿Y qué es eso? Pues que las personas tengan acceso a la alimentación. Y pues también aquí se aborda el tema de la diversidad cultural y la diversidad de los métodos de producción, que aquí pues es cuando también rescatamos los saberes ancestrales y sobre todo pues reivindicamos al campesinado como el sujeto agrícola, ¿verdad? Que debe de ser pues reconocido la labor que desarrollan. Ahora, muchas personas piensan que soberanía alimentaria y seguridad alimentaria son sinónimos, y esto es algo incorrecto debido a que
La soberanía alimentaria tiene un horizonte político, tiene un horizonte de comunidad, es una manera de vivirlo también. Y dentro de la soberanía alimentaria, pues podemos encontrar una parte de seguridad alimentaria y es lo que les mencionaba, pues que tengamos acceso en todo momento y también el acceso económico a una cantidad suficiente de alimentos nutritivos para satisfacer las necesidades alimentarias. Y esto pues lo señala la FAO. Ahora, quiero mostrar este esquema, el cual fue elaborado por FECORASEM, que es la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria en El Salvador, que a su vez son parte de la Vía Campesina como Movimiento Campesino Internacional. Y acá pues señalan claramente que la sombrilla de todo esto que estamos hablando es la soberanía alimentaria, es nuestro enfoque, es nuestro horizonte político, como lo estaba mencionando, el derecho a decidir de los pueblos. Luego de esto tenemos la agroecología. Y la agroecología se va a definir como un conocimiento milenario. Ya más adelante vamos a detallar un poco más sobre eso. Pero también es importante destacar que luego de eso tenemos la metodología de campesino a campesino o campesina a campesina, y esto ya más bien se va a definir como el proceso, un proceso de autoayuda, participativo, innovador, creativo, experimental y comunicativo que se desarrolla pues en las comunidades. Y como último eslabón tenemos las prácticas agroecológicas como tal, y esto ya van a ser pues las técnicas, cómo lo vamos a hacer, qué insumos vamos a aplicar para poder producir. Pero sí quiero dejar claro que pues cuando hablamos de iniciativas de producción agroecológica, prácticamente es el último eslabón, pero que no podemos hablar de agroecología, ni de prácticas agroecológicas, ni de proceso, de aplicación de metodología de campesino a campesino, sin hablar de soberanía alimentaria. Y esto va a ser una de las diferencias más marcadas con la conocida agricultura orgánica, por ejemplo. Entonces acá vuelvo al concepto de agroecología definido por la Vía Campesina como un conocimiento milenario, una práctica de los pueblos originarios que genera saberes locales, reconoce el valor de la identidad campesina e indígena como sujeto de la agroecología, fortalece la economía local, promoviendo la justicia social y que nace de una necesidad sentida de los pueblos. Entonces, eso para complementar lo anterior. Y habiendo terminado esta propuesta del enfoque que se promueve, pues también rápidamente voy a detallar por qué, en resumidas cuentas, es una alternativa. Pues porque se basa en el conocimiento indígena, la racionalidad campesina, es económicamente viable, accesible y basada en los bienes locales. Para quienes ya habrán escuchado sobre estas alternativas, pues sabrán que lo que se promueve es que elaboremos insumos utilizando materiales locales, ¿verdad? Lo único que queremos promover dentro de esto es dependencia al comprar agroquímicos, que además de crearle una dependencia al campesino o a la campesina, también vienen a causar daños graves en su salud, así como en la salud de la tierra. También se destaca que son sanas para el medio ambiente, o sea que están en la vista de la sustentabilidad. Y acá pues resaltamos que cuando hablamos de sustentabilidad no es solamente que ahora usted lo vea como algo que no pone en juego o que no daña la naturaleza, sino también estamos pensando en las próximas generaciones, porque todo lo que estemos haciendo ahorita sin duda lo van a heredar las siguientes generaciones, así como a nuestra generación le ha tocado lidiar con toda esta crisis heredada que estamos llevando. Y de nosotros y nosotras depende si queremos heredarle sufrimiento a las otras generaciones o una esperanza de que las cosas se pueden modificar. También señalamos que evita el riesgo y se adaptan a las condiciones del agricultor o agricultora y mejoran la estabilidad de la productividad. También cuando hacemos un repaso de estas iniciativas que se desarrollan alrededor a lo largo más bien de América Latina, pues resaltamos que incluyen la participación social activa, sobre todo de mujeres y jóvenes, que es un sector de la población que no se le suele ver como sujeto agrícola, sino que más bien se le relega a
se visibiliza el papel de las mujeres y se les hace parte de todo el proceso. Pues, a ver, ¿qué más? Que no había mencionado, pues usan metodologías participativas y bueno, aquí un punto muy importante es que las comunidades están organizadas. Entonces también se promueve que las comunidades tengan una cooperación, ¿verdad? Que exista un diálogo, que puedan tomar decisiones en conjunto, porque cuando la comunidad no está organizada, lo más seguro es que alguien externo o externa pues puede llegar a imponer algo. Y también pues se fomentan los mercados locales, o sea, la economía local. Y bueno, ahora sí, para llegar al meollo de este asunto, pues ahora nos preguntamos, y bueno, dentro de todo esto, ¿qué tienen que ver las mujeres? Pues para poder empezar a explicar esto, quisiera partir de la base, ¿verdad? O sea, las mujeres vivimos en una situación de desigualdad frente a los hombres y esta desigualdad la podemos resumir como la brecha de género. ¿Y esto qué ocurre? Pues todo viene de que usted nace, usted es mujer o hombre, entonces se le asignan ciertos roles que se espera que usted cumpla. Lo lamentable de esa situación es de que se asocia a las mujeres para algunas tareas que tienen una inferioridad y a los hombres para unas que lo van a poner en una situación de mayores capacidades frente a las mujeres. Pero seguramente ustedes ya habrán escuchado algo de eso. Yo quiero ejemplificar un poco. Algo de lo más significativo es que a las mujeres se nos ha asignado el trabajo de cuidados y reproductivo. Ese trabajo que ni siquiera se ve como un trabajo. ¿Por qué? Porque no es remunerado. Pero yo sí quisiera que reflexionáramos qué pasaría si las mujeres no asumen esta tarea. ¿Qué pasaría? ¿Usted cuánto le tendría que pagar a alguien para que desarrolle todo lo que una mujer hace en su hogar? Pues sin duda, por eso reafirmamos que esto es un trabajo y también pues que lamentablemente se carga a las mujeres como si fuera algo natural. Y pues de aquí parte que se naturalizan ciertas cosas. Quienes ya pues hemos trabajado, hemos estado pues en contacto con diferentes zonas de nuestros países, sabemos que trabajar con mujeres, por ejemplo, es trabajar con sus niños y niñas. Si usted ya ha elaborado una capacitación, ha dado un taller, sabe que las mujeres llegan acompañadas siempre. ¿Por qué? Porque para las mujeres no es una opción dejarles, porque primeramente se sabe o se piensa que es su deber al cual no pueden renunciar ni por un momento, porque si no, dentro de su propia comunidad, algo que no pasa con los hombres. Los hombres tienen mayor oportunidad de participar en diferentes actividades y se ve normal que no lleguen acompañados con sus hijos o con sus hijas, porque se ha normalizado pues que sea la mujer la que se tiene que quedar encerrada en este espacio privado, ocupándose de los niños y las niñas y también de las tareas reproductivas y de cuidados. También pues se da bastante que cuando una mujer desea participar en algún proceso necesita pedir permiso a su pareja, algo que no pasa al contrario. Y ante todas estas presiones, no solamente desde el hogar, sino también en la comunidad y que se vayan a replicar inclusive en los medios de comunicación y en las iglesias, pues las mujeres optan por no participar y pues se ven privadas de acceder a ciertos derechos y acceder a ciertas oportunidades. Y también, pues en esto ya vamos destacando que existe la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero ahora también viéndolo todavía más específicamente, cuando hablamos de las mujeres rurales, las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, vemos también que tienen una condición todavía peor que el conglomerado de mujeres en sí como población. ¿Por qué es esto? Vamos a empezar destacando que los países con los niveles de hambre más altos en el mundo también tienen altos niveles de desigualdad entre géneros. Y cuando ya vemos puntualmente en el caso de las mujeres rurales, campesinas e indígenas, vemos que solo el 5% de la ayuda dirigida al sector agrícola va destinada específicamente a la igualdad de género.
¿Y esto en qué se refleja? Bueno, pues que a las capacitaciones, a todos esos procesos de fortalecimiento de capacidades en las comunidades, las mujeres no son tomadas en cuenta. Es más, si llegara una mujer, pues ya con dificultades porque va a ser un espacio que no está hecho, no está pensado para ella. Y ahí es que también al no existir un esfuerzo real, al no haber una inversión real o un enfoque para poder aplicar, bueno, integrar a las mujeres a estos procesos, pues vemos que se mantiene el estado actual, que las mujeres no son vistas como sujeto agrícola. Luego tenemos que las mujeres constituyen la mitad de la mano de obra agrícola en los países menos adelantados o los países en desarrollo. No obstante, las mujeres no son destacadas o no se les reconoce la labor que hacen a pesar de ser la mitad de la población. También destaca que la FAO ha investigado que entre el 10 y el 20% de propietarios de tierra en países en vías de desarrollo son mujeres. Eso quiere decir que hay una importante brecha y es de las dificultades más sentidas, que es el no acceso a las tierras. Para ir profundizando acerca de nuestra región, yo les recomiendo leer este informe que se llama Tierra para Nosotras, el cual ha sido elaborado por la Red Centroamericana de Mujeres Indígenas y Campesinas, y es un estudio que se ha enfocado en Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, y trae datos muy interesantes que espero que ustedes lo puedan revisar. Y bueno, acá destaco que se calcula que son 10 millones de mujeres rurales que desempeñan un papel fundamental en la economía local. Sin embargo, son invisibles, ¿verdad? A pesar de que participan activamente en actividades agrícolas, no figuran en las estadísticas nacionales. Y en su conjunto, estos países, pues el promedio es que, bueno, ni siquiera llegamos al 15% de mujeres que tienen propiedad de la tierra. Entonces es una diferencia abismal. Y también destacamos acá que la mayoría de mujeres campesinas e indígenas cultivan una tierra que no les pertenece. Entonces aquí podemos reflexionar de cuántas de las personas, de las mujeres que llegan a participar de los procesos de fortalecimiento de capacidades, procesos de agricultura, cuántas tienen la oportunidad de trabajar en una tierra que es de ellas. Vemos muy seguido casos en los que las mujeres pueden cultivar, pero la tierra le pertenece a su esposo, le pertenece a su papá, le pertenece a cualquiera menos a ella. Y lo preocupante de esto es de que eso inclusive tiene una respuesta histórica. Según la ley, que puedo hablar con propiedad, en el caso de El Salvador, no fue hasta 1940 en el cual se estableció que las mujeres podían tener derecho antes a la propiedad. Entonces, antes de eso, pues era preocupante para las familias, pues no les podían heredar a las mujeres, solamente le podían heredar al esposo de ellas si es que lo tenía. Si no, pues se veían obligados a hacerlo a alguien más que sea de su familia, pero tenía que ser un hombre. Y también vemos hechos preocupantes hasta la actualidad en la que muchas mujeres nos dicen, pues yo cultivaba, yo tenía esto, mi esposo se acompañó con alguien más y me echó. Y así de simple, todo el esfuerzo que hicieron en conjunto, pues le queda solamente al hombre porque son los hombres los que tienen la propiedad sobre la tierra. Cuando ponemos una lupa en El Salvador, ya específicamente los datos nos dicen que el 13% del total de propietarios de tierra son mujeres y en su mayoría son dueñas de pequeñas parcelas. También según el Ministerio de Economía señala que el censo agropecuario arrojaba que de 395.588 productores censados, solamente el 12% son mujeres. Y esto pues se contradice con la realidad, porque vemos que las mujeres están participando, pero son invisibles, eso parece, son invisibles. Y luego cuando se dan programas o apoyos al sector de la agricultura, pues en el caso de El Salvador usted llega con su documento de identidad y en la parte de atrás dice su ocupación. Y para los hombres, como dice agricultor,
pues pueden acceder a abono, a semilla, etcétera, pero el DUI de las mujeres dice doméstica. Y esto ya pone en duda su nivel de participación en la agricultura, por lo tanto no puede ser acreedora de este beneficio. ¿Por qué? Porque no es sujeto agrícola. Entonces, ahora les quiero hablar rápidamente acerca de una experiencia que fue una que yo acompañé en el municipio de San Julián, departamento de Sonsonate, El Salvador, en el cual desarrollamos la implementación de 35 huertos agroecológicos totalmente liderados por mujeres y quiero compartirles un fragmento de una experiencia, ¿verdad? Entonces acá Tránsito Sánchez, que es una compañera que participaba del proceso, nos decía, me levanto a las 4 de la mañana o a las 5. Primero le hago el desayuno a mi esposo. Cuando él se va, me quedo haciendo el oficio, lavando trastes, lavando maíz, cociendo frijoles, viendo el huerto. Ahí ando sembrando un montón de plantitas de comer. Luego voy al molino y empiezo a hacer el almuerzo. Por la tarde le doy de comer a las gallinas, a los patos, a los conejos, a echarles monte y luego viene el tiempo de la cena. La hago y después de eso hago unas lavadas. Descanso un rato y ya me duermo a las 8:30 de la noche. Cuando mi esposo tiene lugar, me apoya, pero es bien raro porque viene bien tarde. Entonces acá vemos que las mujeres pues forman parte fundamental en la subsistencia de la familia, ¿verdad? Se encarga del huerto, de los animales de corral, del trabajo de cuidados en la casa y que pues no es reconocido al final. Quien puede ser reconocido como un aporte incluso a la economía del país, pues va a ser un hombre, ¿verdad? No ella. En cuanto a los procesos de agroecología, mucho podemos hablar acerca de la producción, pero yo considero muy importante cuando hablamos de agroecología y de mujeres, pues resaltar este logro que es el del empoderamiento. Cuando hablamos de empoderamiento lo podemos entender como una autoafirmación individual y hasta una resistencia colectiva. Y esto nos lleva a desafiar las relaciones de poder que determinan acceso a recursos y al poder. Y pues esto va a tener como último fin cambiar esto, cambiar la naturaleza y la dirección de estas fuerzas que oprimen a las mujeres. Y es muy bonito ver cómo desde estos procesos agroecológicos se promueve una forma diferente de producir, pero también son puertas para las mujeres y pueden seguir creciendo y pueden aprender muchas cosas que antes les fueron privadas. Acá también resaltamos algo importante que tiene que ver con el enfoque de soberanía alimentaria y también con el empoderamiento. Y acá otra compañera que se llama Angélica Monroy mencionaba, hablando del proceso, me ha enseñado a hacer lo propio y los derechos, a tener conocimiento sobre los abonos y utilizar lo que yo creo conveniente para mi familia, la comunidad y así enseñarle a la gente. Además, a partir de ese proceso empecé a asistir a las marchas y me gusta. Hay también que aprender y apoyar a las instituciones y luchar con ellas. Entonces, pues esta foto es de una marcha que hacemos anualmente en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y pues también aquí vemos la trascendencia. Los procesos agroecológicos, si no tienen el enfoque de empoderamiento, solo van a sobrecargar a las mujeres con otra tarea. Pero cuando llevan el enfoque soberanía alimentaria y empoderamiento, pues vemos que las mujeres pasan de vivir en este espacio privado al cual se les ha confinado, como es el hogar, y ya pueden pasar a formar parte del espacio público y a exigir sus derechos. También quiero destacar que pues desde el feminismo hablamos de la sororidad. La sororidad la podemos entender como una solidaridad entre mujeres. También se señala pues, que existen pactos de hombres que permiten que la situación de desigualdad siga de la manera que ha seguido y que somos las mujeres a las que no se nos ha permitido pactar. Pactar entre mujeres y pues destaco acá nuevamente un aporte de Angélica Monroy y nos decía,
Nosotros compartimos plantas, semillas, consejos de preparación de insumos, conocimientos. Las animo a todas las mujeres para que sean como nosotras, que iniciamos y con ayuda de Dios, un esfuerzo propio y oportunidades que tuvimos, hemos salido adelante. Entonces también es bonito pensar en una red de mujeres, en apoyarnos, pues que entre mujeres vamos a entender perfectamente la condición o vivencias que un hombre, por más empático que sea, no va a alcanzar a comprender porque no lo ha vivido. Y para terminar, les quiero compartir esta frase que pues es un lema dentro del movimiento ambientalista y también de el ecofeminismo, como lo es, por una sociedad ecológicamente sustentable y socialmente justa. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Y ahora sí, si hay alguna duda o inquietud, podemos abordarla. Muchas gracias, licenciada Jennifer. De verdad que son temas muy, muy importantes, muy interesantes. Y pues aquí es algo bastante enriquecedor porque pues a veces conocemos algunas situaciones, pero por ejemplo desde el punto de vista agrícola o desde el punto de vista ambiental, y hoy la estamos conociendo desde el punto de vista social. Y esto nos abre un montón la mente, nos genera ideas y nos genera un montón de dudas. Incluso había ayer algo que me llamaba mucho la atención y era sobre el porcentaje de participación de las mujeres dentro de la agricultura, que era del 50%, y la poca tierra que tienen como propiedad, que era como del 15%, si no estoy mal. Entonces son temas que demuestran la desigualdad. Y hay algunas preguntas. José nos pregunta que ¿qué opina de fortalecer en nuestros niños el conocimiento sobre las formas de producción de alimentos desde manera temprana y la importancia de también de promover desde pequeños la conservación ambiental? Sí, bueno, muy buena pregunta. Yo considero que sin importar de la zona de la que seamos, tanto de la zona rural como de la zona urbana, debemos de conocer de qué manera se produce nuestra alimentación. Yo creo que hasta que alguien incluso hace, aunque sea el ejercicio de tener un huerto casero, no se da cuenta de lo que realmente implica producir la alimentación. Y vemos con normalidad que los salarios del sector agrícola sean inferiores a los salarios de los otros sectores. Pero es una tarea muy difícil la que tienen y tan importante porque de eso comemos. Y qué lindo sería que desde niños y niñas pues podamos aprender esto y también porque es una manera de ser autónomas y autónomos para poder producir lo que estamos consumiendo. En El Salvador, sí, desde el Ministerio de Educación se promueve los huertos escolares que en conjunto con el programa de vaso de leche que se heredó de los antiguos gobiernos, pues logran ya hacer un refrigerio un poco más sustentable para los niños y las niñas, pues combinan la ayuda del gobierno, el programa del gobierno más bien, con lo que producen. Entonces es algo muy, muy importante que no se tiene que perder y que sin duda se tiene que seguir promoviendo. Muchas gracias. También Cristian nos pregunta, bueno, hace una introducción antes. En todo el mundo, las mujeres en comparación a los hombres realizan posiblemente mayor trabajo doméstico no remunerado, reciben menores salarios por trabajos similares, son más vulnerables a todas las situaciones de inseguridad alimentaria y tienen menos acceso a la tierra, que era algo que tocábamos, ¿verdad? Y que es bien llamativo. También tienen menos acceso a la tecnología y pues pareciera que menos apoyo del gobierno. Entonces, desde tu experiencia, desde lo que has vivido y desde las ideas que son súper importantes, ¿qué soluciones o qué estrategias o por dónde crees que iría la línea de algunos planteamientos
en cuanto a políticas de gobierno y políticas institucionales para ir luchando como contra este sistema que, como dice acá, ¿verdad? Que normalmente ha sido patriarcal y capitalista, ¿va? Entonces, pues esa es la pregunta. Bueno, igual en términos general, en El Salvador puntualmente, tendría que revisar la experiencia en otros países. Desde las organizaciones sociales se promueve la aprobación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional. Dentro de esta ley también se involucra de manera muy fuerte el tema de género. Entonces esto pasa por reconocer a las mujeres como sujetas de derecho y como sujetas agrícolas. Pero claro que esto es todo un entramado porque una podría diseñar una política, pero si dentro de la comunidad no se le reconoce a la mujer y por las condiciones sociales ella tampoco se ha logrado ver a sí misma, no como alguien que le ayuda al esposo en la agricultura, sino como una agricultora, como una mujer campesina que aporta en este sector, pues va a ser muy difícil, ¿verdad? Es todo un proceso conjunto que sin duda va a tener un componente fuerte de empoderamiento, pero también pues de políticas. Lastimosamente en el caso de El Salvador, anteriormente existía un programa dentro de Ciudad Mujer en el cual se promovía que las mujeres desarrollaran prácticas agroecológicas. Lamentablemente se ha recortado el presupuesto general para impulsar el tema de género y se trasladó casi pues la mitad para atender a la primera infancia, lo cual pues no es negativo atender a la primera infancia, es algo que se debe de hacer, pero no a costa de recortar lo poco que las mujeres hemos logrado ganar. Entonces, pues para poder desarrollar cambios reales, sin duda se necesitan de políticas, de gobiernos comprometidos, pero también de una sociedad civil que esté muy atenta, de un pueblo que cuestione, que exija y que esté empoderado de sus derechos, ¿verdad? Y dentro de esos, pues, están el derecho de una vida digna para todo el sector de la agricultura y también, pues, de las mujeres campesinas, indígenas y rurales que participan de la agricultura. Gracias. Bueno, hay más preguntas. En Guatemala, bueno, acabo de leer algunas estadísticas hace algunos días, justamente, y por lo menos hay más de 1 millón de hogares que se dedican a la agricultura, que vendría siendo la mitad de la población guatemalteca ya en total, ¿verdad? Asumiendo que cada familia tenga cinco personas. Pero de todas estas viviendas u hogares dedicados a la agricultura, solo el 7% de las mujeres toman decisiones en cuanto a lo que se va a hacer, ¿verdad? Y hoy es una diferencia abismal. Sin embargo, en Guatemala, y me imagino que también en El Salvador, la mujer se dedica bastante a algunos espacios de producción, pero muy reducidos por la misma situación agraria, que es otro tema bastante importante. Entonces, en relación a ello, Henderson García Ush plantea una pregunta. ¿Qué estrategias se podrían ir generando para empoderar a la mujer en cuanto a la producción agroecológica, primero, y para hacer más eficientes los espacios pequeños que se tienen para estas actividades? Bueno, para comenzar, quiero destacar que pues todo este problema de desigualdad, todo este problema de brecha de género, pues es todo un sistema de desigualdad en el que vivimos las mujeres. Y pues en otra experiencia de la cual he sido cercana en el municipio de Guaymango y de Jujutla, en Aguachapán, también en El Salvador, pues muchas mujeres decían, yo nunca había sembrado, a mí nunca me dejaron que yo tocara la tierra, porque decían que yo como mujer no podía tocar la tierra, a mí me correspondía hacer otra cosa. Y no fue hasta el proceso de agroecología, de huertos en los que, según pues el enfoque de la organización, debían de ser liderados por mujeres, han sido partícipes y ahora se sienten felices y ahora producen lo que consumen, pues
qué bueno que se esté desarrollando esto, pero no deja de ser una realidad esto, que a las mujeres se les ha privado de esto muchas veces pues desde que son niñas. O si han logrado ser parte, igual son subestimadas y se dice, así como mujeres lo pueden decir y hombres lo dicen, no, ella ayuda, no es agricultora, ¿verdad? Ella no tiene tanta relevancia. Entonces, realmente quiero que nos quede claro eso, que es algo tan grande, no va a haber una sola respuesta, no va a haber una sola estrategia, una sola política, porque es todo un sistema que estamos intentando desmontar. Pero que sí, que algo importante pues son las campañas de sensibilización y concientización, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Son la mitad de la población mundial, entonces son parte importante de esta problemática y también de los hombres dependerá pues el reconocimiento en estos espacios en los que las mujeres pueden ser partícipes y se adaptan las condiciones para que puedan participar, pues también seremos las mismas mujeres que vayamos retomando los espacios que se nos han sido negados. Y algo importante también es que no basta con que usted promueva un proceso de agroecología, por ejemplo, sino también tienen que haber condiciones. Las mujeres, como les decía, casi nunca llegan sin sus niños y sus niñas. Y si usted está dando una capacitación, el niño o la niña puede estar aburrido y va a estar hablándole, va a estar distrayéndola, entonces ella no va a estar tranquila. Entonces, si usted va a hacer una capacitación, bueno, entonces usted tiene que tener en cuenta que tiene que llevar colores, que tiene que llevar páginas y dejar una zona para los niños y las niñas, por ejemplo. O sea, ese es solo un ejemplo de tantas cosas que se pueden hacer para realmente promover procesos en los que las mujeres participan y que tengan condiciones para las mujeres, hasta pensar en el horario, por ejemplo, ¿verdad? Si usted hace una capacitación muy temprano, las mujeres se levantan a las 3 de la mañana para dejar el desayuno listo, para limpiar la casa, para poder salir, para ir a dejar al niño o la niña a la escuela. O sea, son cosas que usted tiene que tener en cuenta si de verdad queremos hablar de que se están propiciando espacios y condiciones para que las mujeres participen. Bueno, hay más preguntas. Mario Portillo comenta y pregunta a la vez que a la mujer le dicen como ocupación ama de casa. Y se dice que cuando preguntan cuál es su trabajo, se dice, no, no trabaja, ella es ama de casa. Sin embargo, es un trabajo bastante fuerte y que se pasan ocupadas. Y justamente este tema lo toca Silvia Federici, va del trabajo no reconocido, de todo el trabajo doméstico que no se reconoce, porque todo lo que se genera en una casa es algo que lleva muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, que te gasta demasiado, y pues alguien que no lo haga, a comparación que alguien que sí lo haga, tiene una ventaja en tiempo, ventaja en muchas cosas, por la cuestión de que eso se le asigna un rol de género, podríamos decir. Entonces, en base a eso, él pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer para que ese trabajo sea visualizado, pues, que se visibilice, ¿verdad? Porque normalmente invisibilizamos todo eso y se normaliza aparte de eso. Y también preguntan cómo podríamos hacer para integrar a los hombres a, a todas estas cuestiones del trabajo doméstico y que las mujeres tengan más tiempo para ejercer las acciones que ya ejercen dentro de la agroecología, como hacer un tiempo más equitativo. Bueno, entonces estamos con trabajo de cuidados y participación de hombres. Bueno, entonces, pues lamentablemente, y también visto desde el enfoque de la economía, actualmente de lo que no se tiene una medición, no se valora y lo que no se valora no se protege. Entonces, un argumento muy fuerte para poder visibilizar este aporte del trabajo de cuidados y reproductivo que desarrollan las mujeres se da pues desde la economía feminista y también hay aportes desde el ecofeminismo. Y acá pues se cuestiona cómo es que, bueno, para empezar, las mediciones de producción de los países, ¿verdad? El PIB, que por ejemplo el PIB pues no
no toma en cuenta la producción de subsistencia, cuando eso es algo fundamental para que un país funcione. Y tampoco toma en cuenta el trabajo de cuidados y reproductivo que desarrollan las mujeres. Y bueno, acá les pregunto a ustedes, ¿qué hubiera pasado si su mamá o su abuela o su tía no cuidaba de usted? Usted no de ninguna manera pudo llegar a ser lo que actualmente es. Entonces, cuando vienen seres humanos al mundo, si no existe este proceso de cuidados, pues no va a llegar a ser una persona que pueda aportar en la sociedad. Y esa tarea la tienen las mujeres. Entonces, pues es para que reflexionemos, pues que sin el trabajo de cuidados no podemos vivir. Incluso hay un escrito que cuestiona a Adam Smith, por ejemplo, desde la economía, que dice ¿quién cuidó de Adam Smith, porque habla de la economía y bueno, para que él estuviera hablando, alguien le tuvo que haber hecho comida, alguien le tuvo que cuidar, alguien tuvo que limpiar donde él estaba viviendo y no lo toma en cuenta. Pero sin duda las mujeres aportan de gran manera a la economía, desde el trabajo asalariado como del trabajo no asalariado. Y luego, hablando de la participación de los hombres, sin duda hay una resistencia, hay incluso una creencia de que ahora las mujeres quieren más derechos de los hombres que los hombres, pero eso no es así. O sea, más bien vamos a partir de que no estamos teniendo ni siquiera los mismos derechos ni oportunidades. Y al igual que se promueve pues desde los espacios que son de mujeres para mujeres, en los cuales nos entendemos pues de mejor manera, se promueven procesos de masculinidades, en las cuales se cuestiona la masculinidad hegemónica y también se destacan los daños que le hacen a los propios hombres, la masculinidad en la que estamos viviendo. Entonces, se tienen que promover esos espacios en los que los hombres se cuestionen sus privilegios, se cuestionen también pues los daños y pues propongan una nueva manera de vivir su masculinidad sin que tengan que pasar por encima de las mujeres como se ha enseñado. Entonces, es importante eso y yo considero que es de los procesos más efectivos porque si acaso alguien lo lee o algo así, pues no va a llegar a ser parte de su conocimiento porque no lo va a haber vivido, no lo va a cuestionar, no lo va a sentir. O sea, tienen que ser procesos muy vivenciales para realmente reflexionar cuáles son sus privilegios, porque a nadie le gusta admitir que ha tenido privilegios y que por sus privilegios se ha pisoteado la dignidad de alguien más. Gracias. Bueno, pues están llegando varias preguntas. Vamos a ir ya cerrando con las últimas dos porque si no nos pasamos del tiempo. Igual a las personas que nos están viendo, sí, agradecerles mucho el espacio que se hacen ahí para ver estas conferencias, porque es la finalidad de todos los que estamos acá. Que esto se pueda divulgar, dejar ahí una semillita y que las personas puedan ir reflexionando desde lo que hacemos personalmente, pero también lo que hacemos como familia y lo que estamos generando hacia toda la sociedad. Andrea Barrientos pregunta, ¿qué acciones se pueden llevar a cabo si existe resistencia de implementación en la comunidad? O sea, si queremos buscar acciones de igualdad y hay mucha resistencia, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podemos generar? Son cuestiones que podemos generar en situaciones participativas ahí mismo, o son cuestiones que de verdad se tienen que tratar desde la casa, no sé. ¿Cómo lo miras? Bueno, es un proceso conjunto y paralelo, ¿verdad? Es normal encontrar resistencia, sobre todo ahora que se ha satanizado cuando una quiere hablar de derechos de las mujeres, ya puede generar resistencia, sobre todo en comunidades, y eso es normal, pero también hay que tener conciencia de qué les ha llevado a pensar de esa manera. Y también yo considero que lo mejor son, pues nosotras realizamos talleres en los cuales vamos a partir de un cuestionamiento, de una reflexión y también pues de la evidencia, ¿verdad? Aquí están los datos, tenemos datos de cómo las mujeres son impactadas de manera diferenciada por el cambio climático, por ejemplo, ya que son las encargadas de suministrar de agua a sus hogares y como es tan común en nuestra región,
la fuente de agua está lejos, no tienen un servicio en el hogar, entonces tienen que caminar largas distancias, lo cual pues les obliga a invertir tiempo, les obliga a ponerse en riesgo, incluso hay hechos registrados de violaciones sexuales por mujeres, hacia mujeres, en contra de mujeres que se dirigían a traer agua, ¿verdad?, al río. También pues son las mujeres las que más se preocupan cuando no hay agua porque deben resolver las cuestiones de la limpieza, de la alimentación, etcétera. Entonces, pues partiendo desde esa vivencia, desde la realidad de las personas, porque acá, bueno, ni acá, ni en una comunidad, ni en ningún lado, usted le va a llegar a hablar algo que esté en el aire. Hablemos desde la vivencia. Cuando hablamos de la desigualdad contra las mujeres, de las violencias contra las mujeres, no necesitamos inventar nada porque lo vive usted, lo vivo yo, y podemos coincidir en eso. Y entonces en las comunidades pues partamos de eso, de una reflexión a partir de las realidades que están atravesando, pues. Y de esa manera, no es un proceso obligado, sino más bien de construcción colectiva, pues podemos llegar a las conclusiones. Eh, Luego, para el espacio personal, privado en el hogar, pues es un reto difícil también porque una a veces puede creer que ha llegado a asimilar algún enfoque, ha llegado a asimilar un conocimiento y luego en su casa es como, no, ya no, ¿verdad? Y vemos casos pues que tenemos mujeres que participan, que saben sus derechos y todo, pero que lamentablemente no han llegado a conciliar, a negociar con la pareja, que ella ya no es la única encargada de hacer la comida, por ejemplo. Y es que es algo difícil cuando en tu propio hogar tenés que implementar algo e involucrar a alguien que no ha sido sensibilizado como una lo ha sido. Entonces, es un proceso conjunto y bueno, va a partir, creo yo, lo principal es de reflexiones desde la vivencia. Y la educación popular es un enfoque que va a ser fundamental para poder lograrlo. Gracias. Bueno, creo que voy a hacer la última pregunta. Mucho de lo que hacemos acá y de lo que quisiéramos es siempre que las personas tomadores de decisiones de los municipios, de los departamentos, de las provincias o cantones o como se le llamen en cada país, escuchen esto y puedan de ahí partir para tomar algunas decisiones, porque a veces son decisiones muy arrebatadas que en realidad deberían de tener ciertos puntos de vista técnicos para que éstas puedan ser adecuadas. Y también iniciar ellos, ¿verdad? No esperar que inicie tal lugar para que yo lo haga. La verdad, yo quisiera, y creo que todos, que estas charlas en algún momento llegaran a algunas municipalidades, a algunos tomadores de decisiones, para que de acuerdo a lo que se va generando aquí, vayan saliendo muchas ideas, porque recordemos que hemos tenido personas de Panamá, de Honduras, de El Salvador y de varios lados, y cada quien bajo una especialización distinta. Entonces, yo quisiera preguntarte, esperando que esto llegue a oídos de varios de ellos y por supuesto de varios de nosotros que estamos hoy escuchando y que va a hacer un cambio en nuestras viviendas o en el trabajo que generamos, pero ¿qué podríamos hacer? No sé, programas, decisiones, estrategias podríamos tomar desde las administraciones municipales para ir enfocándonos en la agroecología y en la mujer. Bueno, cuando hablamos de ya municipalidades, para empezar, se da mucho que el presupuesto y las unidades que se crean para apoyar a las mujeres se llamen unidad de la mujer y de la niñez. Y desde ahí estamos muy equivocadas, porque para otras cuestiones se tiene una unidad especializada, pero para el tema de mujeres siempre se le mezcla con otra cosa. ¿Y eso por qué? Porque al final el mensaje que nos mandan es que este tema no es la prioridad. Entonces lo puedo combinar con cualquier cosa y ya voy a decir de que estoy apoyando a las mujeres y eso es un primer error muy grave. Se tienen que tener conocimiento de cuáles son las necesidades de las mujeres, ya que pues son la municipalidad, tienen ese acercamiento y a partir de eso pues se puede definir entonces qué vamos a hacer. En el municipio de San Julián se promueve, en Sonsonate, se promueve bastante, por ejemplo, la elaboración de granjas, también de huertos, mujeres pues participan muy felizmente
situación va cambiando, pero con las mujeres con las que trabajamos no han tenido, y eso qué quiere decir que luego si quieren buscar un trabajo no lo van a poder tener porque no tienen nada que les certifique que tienen una capacidad o un conocimiento en X o Y área. Entonces se tienen que promover otros procesos en los que puedan participar de la actividad económica, y esto también les genera independencia, ¿verdad? Ya cuando las mujeres tienen su dinero, pueden disponer de él, porque cuando se mantiene la misma situación, que el hombre trabaja y le da, decide cuánto darles, y bueno, que se arreglen con lo que les he dado. Entonces, pues hay que enfocarnos en la independencia económica de las mujeres y pues en conocer sus necesidades. Hay tantas cosas, bueno, también pues promoviendo este nuevo tipo de producción, y también que nos lleva a tener una autonomía y una soberanía alimentaria, deseamos en algún momento, pues sin duda hay que promover la producción agroecológica y dejar de depender pues de estos monstruos que no son ni de nuestro país ni de nuestra región, son monstruos globales como es Monsanto, por ejemplo, ¿verdad? Hay que ir cortando esas dependencias, hay que ir generando autonomía local, y sin duda las municipalidades van a ser clave en esto. Es difícil cuestionar lo que se ha afirmado como una verdad absoluta, como que no podemos producir sin agroquímicos, pero hay que invertir esfuerzo, amor, energía y dinero para que se pueda demostrar que es posible, y que también tomemos conciencia que tampoco es que tengamos otras opciones. El mundo cada vez se va hundiendo en una crisis más amplia. El año pasado, y sigue siendo, tenemos la crisis del COVID-19, podemos terminar el año con algo más grave. O sea, lo que teníamos fijo para el 2030 era una crisis mundial de agua. Eso lo teníamos fijo, no nos esperábamos el COVID-19. Pero sin duda, por tanta destrucción a los ecosistemas, nos pueden esperar cosas peores. Entonces, depende de nosotros y nosotras cambiar eso ahora, exigirles a los gobiernos, a las municipalidades, que se alineen a esto, porque de otra manera simplemente no vamos a poder vivir, y tampoco vamos a poder heredar un mundo en el que se pueda vivir en condiciones dignas. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, decía José, aquí comentaba que sería importante en algún momento hablar de desigualdad, porque muchas veces crecemos en ella sin saber que estamos viviendo en ella. Pero ya lo vamos a tratar en otra conferencia, porque si no nos quedamos acá otra hora más platicando de eso, y bueno, ya se vuelve difícil. Entonces, muchas gracias. No sé si tenés algunas palabras finales. Pues muchas gracias por el espacio, gracias a las personas que nos vieron, un abrazo especial para la gente de El Salvador, y bueno, solamente animarles a luchar, a organizarse. Creo que los cambios grandes se hacen en colectivo y no de manera individual, y estos tiempos nos lo están exigiendo, nos están exigiendo que tomemos este reto con seriedad, porque de nosotros y nosotras va a depender el futuro determinante, no solamente para el ser humano, sino para las especies, ¿verdad? Que cada especie en peligro de extinción se vaya perfilando como eso, o que se vayan muriendo, pues recae en sus hombros y en los míos. Y es nuestro deber, pues, cuestionarnos si queremos que eso siga sucediendo o si lo vamos a cambiar. Solamente muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Entonces, también muchas gracias a todos los que nos vieron. Como siempre, agradecer a Fundap y, bueno, con nombres a Kevin y a Claudia, que nos han de buen corazón y tratando de promover esto, también prestado la plataforma para poder estar con ustedes. Recordarles que vamos a tener más temas. En realidad tenemos ya una serie de temas muy grandes de diversa índole, y vamos a tener más personas de Centroamérica, algunas personas de Colombia, algunas personas de Perú. En fin, vamos a tener muchas cuestiones para que ustedes estén siempre pendientes. Normalmente esto lo vamos a estar haciendo el viernes a las 7 de la noche, pero las convocatorias para que ustedes se puedan inscribir salen desde inicios de semana. Entonces ustedes se inscriben, luego están en la plataforma viendo la conferencia, y ya a los que están inscritos se les hace llegar un certificado
como les decía, firmados por Flor de Tierra y firmados también por el ponente. Así que, de verdad, muchas gracias. Yo sé que hay organizaciones que nos miran en otros países y también nos animamos a que nos podamos unir. Creo que tenemos que regionalizar nuestros esfuerzos. No los podemos hacer ni siquiera solo a nivel local ni a nivel nacional, sino podemos regionalizarlos. Lo decía ya la licenciada Jennifer con otras palabras, pero como normalmente se dice, la unión hace la fuerza. Y creo que ahí juntos podemos ir aportando nuestros granitos de arena o granitos de maíz para ir mejorando esto. Y bueno, recordarles también ahí que Flor de Tierra es una iniciativa que justamente busca la no degradación de los suelos, la recuperación de los suelos y también mucho la recuperación del conocimiento ancestral de nuestra cultura, porque sabemos que es muy importante, sabemos no solo el conocimiento sobre cuestiones agrícolas, sino también todo el conocimiento cultural y moral que se tiene. Así que mucho gusto a todos, ya se les estará viendo el certificado y pues para quienes quieran volver a ver esto, lo pueden volver a ver aquí en la plataforma de Flor de Tierra en cualquier momento, o bien pueden ir al canal de YouTube y ver también las otras conferencias que ya se tuvieron. La próxima conferencia, antes de que se me olvide, va a ser sobre recursos hídricos. Para ello nos va a hablar el ingeniero guatemalteco Lionel Salas, ex investigador del YARTA y de la Universidad Rafael Landívar. Muchas gracias y nos vemos en una próxima.